La marcha sobre México. Un mes lunar indígena permanecieron los teules en Tlaxcala. Al fin decidieron marchar sobre México y nuevamente volvieron a dividirse las opiniones. Un grupo, advertido por los tlaxcaltecas, buscaba el camino de Huejotzingo, ciudad aliada de los últimos, para evitar así a Cholula, ciudad de traidores y parciales a Moctezuma, según los de Tlaxcala. Cortés decidió el camino de Cholula, en donde estaba el santuario de Quetzalcóatl y uno de los centros religiosos más importantes de la meseta. Acompañado de 10,000 mercenarios tlaxcaltecas que Cortés cuidó de estacionar en las cercanías de Cholula, esto por solicitud de los cholultecas, que no querían ver hollado su recinto por sus tradicionales enemigos, entraron los españoles solemnemente en la ciudad, recibidos por mágicos cantares y música de trompetas y tambores, cubiertos de rosas arrojados desde las azoteas, mientras los sacerdotes, ataviados de albeantes túnicas, les incensaban con sus braseros olorosos de copal. Pocos días después, los patios y la pirámide del lugar se habrían de teñir de la primera sangre indígena derramada por los españoles en el imperio de Moctezuma. Es un punto probablemente imposible de discernir en cuanto a la verdad histórica, si Cortés y los suyos consumaron aquella matanza movidos por un temor fundado, o si una madeja de suspicacias fomentadas por los tlaxcaltecas y por la propia doña Marina originaron aquel cruel y cobarde asesinato en masa. Algunos actos hostiles y el haber aflojado en el servicio de bastimentos colmaron la denuncia de una anciana cholulteca ante la Malinche. En las noches que se avecinaban, se planeaba una sublevación aconsejada por Moctezuma para dar fin al grupo de Cortés. Pero ella, doña Marina, podría salvarse huyendo y casándose con el hijo de la anciana. Hasta aquí la sordida denuncia de doña Marina. Cortés ordenó terminantemente al señor de Cholula, a la nobleza y al sacerdocio de la ciudad que se reunieran en el patio del templo. Allí habló. Culpó de traición a los cholultecas y les arrojó en cara sus fines siniestros. Mientras la Malinche interpretaba las palabras dramáticas del Teúl, Cortés concluyó sus iracundas palabras ordenando un disparo de escopeta, la señal convenida con los suyos para iniciar la matanza. Durante 5 horas los españoles y sus aliados indígenas, que a poco se presentaron, hirieron y persiguieron con saña a las gentes de Cholula. No pocos españoles negaron en aquella centuria la conspiración cholulteca, y Fray Bartolomé de las Casas, tan frecuentemente exagerado por su amor al indígena, llega hasta poner en boca de los españoles un romance que se cantó durante la carnicería. Mira, Nero de Tarpeya, a Roma cómo se ardía, gritos dan niños y viejos, y él de nada se dolía. En solo 2 horas dieron muerte a más de 6,000 cholultecas, afirma Gómara. Quemaron los templos y las casas. Quedaron los españoles tintos en sangre hasta no pisar sino cadáveres. El ídolo de Quetzalcóatl rodó quebrado por las escalinatas del templo y la ciudad entera fue entregada al saqueo. Conocemos además la versión indígena del suceso consignado en el libro 12 de Sahagún, en la que se niega la conspiración. Cuando hubieron llegado hicieron convocar a la gente. Llamaron con voz alta a los habitantes. Todos debían venir, los principales, los caciques, los caudillos, los jefes y la gente del pueblo ordinario. Todos se reunieron en el patio del templo. Y cuando todos se hallaron reunidos, se cerraron las entradas, por las cuales se entraba por los diferentes lados. Después ellos fueron atropellados con los caballos, muertos, golpeados. Los cholultecas no habían sospechado nada semejante, ni con el venablo, ni con el escudo se habían opuesto a los españoles. De una manera pérfida fueron matados. Planteaba homicidio malo, desleal, planteaba homicidio secreto. Pérfidamente se les echaba encima la gente de Tlaxcala. El efecto psicológico de la matanza es un punto igualmente aclarado.
Cortés calculó fríamente el efecto del desastre. Volvamos a la inestimable 12ª relación de Sahagún. Todo el mundo en México, toda la gente se espanta, se halla casi en tumulto, como si la tierra se moviese, como si la tierra temblara, como si todo se diera vuelta en círculos delante de los ojos. Reinaba un temor general. Y añade nuestro informante describiendo el ánimo de la ciudad. Y en esta época aquí en México estuvo todo muerto, no salía nadie a la calle. Las madres ya no querían dejar salir de la casa a sus niños. Barrida estaba la calle. La calle se hallaba limpia como en las madrugadas. Nadie pasaba frente de otro. Se retiraban a sus casas, dedicados únicamente a su pesar. La gente decía: «Dejadlo, que lo sea maldito. ¿Qué queréis hacer? Ya moriremos, ya pronto nos aniquilarán, ya pronto veremos la muerte». La agonía del imperio se iniciaba. Moctezuma aceptó pasivamente la situación. Huyó a sus templos para orar. Gómara añade que llegó hasta sacrificar seres humanos para calmar a sus dioses. Pero en la relación indígena, tantas veces citada, se añade que Moctezuma envió a los españoles sus hechiceros, pero estos fracasaron. No pudieron causar daño porque los ojos de los blancos eran poderosos. Hernán Cortés pudo iniciar nuevamente su marcha por los caminos falsamente ocultados, sembrados de ásperos magueyes y ocultados por pinares. Nada los detenía. Van en muchedumbre, van como un torrente, levantan el polvo en torbellinos. Su bastón de fierro, su lanza que brilla y su espada de fierro curvada. Gómara pudo comentar más tarde que si Cortés entraba en Cholula victorioso, salía de allí temido. El temor le iba a abrir las puertas del imperio. Atrás quedaban la vulnerada ciudad, la primera sangre del imperio derramada, la estatua de Quetzalcóatl profanada y el asombro y la impotencia de los peregrinos que acudían de todo el país en interminables romerías al venerado santuario prehispánico. Pero aquella oleada de rabia e impotencia paralizó a aquella sociedad frente a la ley escrita con sangre. La ascensión al Valle de México la realizaron los españoles siguiendo la ruta de los volcanes. Desde Huejotzingo alcanzaron el hoy puerto de Cortés, la garganta del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, desde donde se inició el descenso al valle. Allí descubrieron un paisaje extraordinario, apenas soñado y solo comparable, como dijeron los soldados españoles, a los cuentos de Amadís. Desde aquel puerto se descubría Tierra de México, y la laguna con sus pueblos alrededor, que es la mejor vista del mundo, dice Gómara. Después el llano, Amecameca, Tlalmanalco y Chalco, ya está en las riberas de la laguna. En Chalco recibió Cortés la primera real visita de Moctezuma, la de Cacamatzin, señor de Texcoco, designado para recibir y agasajar a los teules. Un mancebo de 25 años a quien conducían en andas otros indígenas y le limpiaban las piedras que pisaba. La calzada que tomaron en Chalco les llevaba a Tláhuac y a Mixquic, pero ya en todo el camino hervía gente admirada que, maravillados de las barbas, vestidos, armas, caballos y tiros, decían: «Estos son dioses». Al fin llegaron a aposentarse en otro pueblo lacustre, Iztapalapa, en donde el señor del lugar, Cuitláhuac, los recibió con presentes de oro, esclavos y ropajes de plumas. Cortés no pudo menos de admirar los jardines y palacios de la ribereña ciudad. Al día siguiente, por la recta calzada, levantada por los indígenas, cortada por pontones, alcanzaron Huitzilopochtli, hoy Churubusco, y por fin la isla de Tenochtitlan, abriéndose paso entre los baluartes ayer inexpugnables. Cortés había llegado a la primera parte de la meta, Tenochtitlan, la ciudad imperial, y la sede del más poderoso imperio político que hubieron conocido los indígenas de aquellas nuevas tierras. A los ojos de los españoles, la Ciudad de México Tenochtitlan parecía a las cosas de encantamientos que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes,
esto es, pirámides rematadas por templos, y edificios que tenían dentro del agua, y todo de cal y canto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era cosa de sueño. Pero dejemos los ojos admirados del pueblo expresados con palabras de Bernal Díaz, para seguir en la prosa más seca y cortesana, aunque no menos entusiasta, de Cortés, sobre el prodigio de la Venecia indígena, en el corazón del Valle de México, cuyas serranías cercanas todavía poblaban bosques de pinares. Se encontraban las dos lagunas que alcanzaran hasta tiempos novohispanos, es decir, la de Chalco-Xochimilco, cuyas aguas dulces comunicaban con la salitrosa de Texcoco, y en su seno las isletas y cerros que impusieron con su relieve una fisonomía al solar azteca, teniendo como fondo los volcanes todavía activos que, como el Popocatépetl, coronaban sus cimas nevadas. Y allí, en una isla del lago Texcocano, habían fundado en 1325 los aztecas una nueva ciudad, México Tenochtitlan. En el curso del tiempo, al crecer su grandeza y poderío, con 3 calzadas hicieron unir la tierra firme a aquel recinto insular. Hacia el sur, una ancha y recta calzada, tan ancha como 2 lanzas, que permitía holgadamente el paso de 8 jinetes. Llevaba hasta Churubusco y a Iztapalapa. Por el norte, otra calzada conducía a la hoy Villa de Guadalupe, o Tepeaquilla. Por el occidente, la tercera vía comunicaba con Tacuba, la de la noche tenebrosa, que llamaron los españoles. La ruta más corta y la más peligrosamente interrumpida por pontones. Y solo al oriente, las márgenes de la isla cortadas por el agua servían de embarcaderos para Texcoco, Xochimilco, Mixquic y otros pueblos ribereños lacustres. También junto a esta última calzada corría un doble acueducto que llevaban las aguas límpidas del cercano cerro y bosque de Chapultepec a la ciudad. Pero el rostro de la isla no era igualmente el de un trozo de tierra firme, sino un enjambre de calles de tierra y acequias. Son las calles de ella, digo las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de estas y todas las demás son la mitad de tierra, y por la otra mitad es agua, por la cual andan en sus canoas. Y todas las calles de trecho a trecho están abiertas por do atraviesa el agua de las unas a las otras. En todas estas aberturas, que algunas son muy anchas, hay sus puentes, de muy anchas y muy grandes vigas juntas y recias y bien labradas. Una Venecia indígena, geométricamente trazada, pero que debía recordar los canales, las chinampas y las trajineras que todavía hoy recorren las lagunas de Xochimilco o Mixquic, con sus espejeantes acequias en las que flotan nenúfares y lirios de agua, erectos cipreses nativos, huejotes, ahuehuetes y sembradíos de tierras ganadas a las aguas, con sus característicos canales que cruzan las canoas cargadas de verduras y flores, conducidas por mujeres y hombres de ricas y vistosas telas tejidas a mano en espléndidos colores. El centro de la isla lo constituía la gran plaza del Templo Mayor, que no hay lengua humana que sepa explicar la grandeza y particularidad de ella. Tan grande, añade Cortés, que bien se podía hacer una villa de 500 vecinos dentro de ella, y en la que se encontraban diversas pirámides adoratorias, juegos de pelota, casas del sacerdocio, andamios de cráneos, zompantlis, templos de cantería y de olorosa madera de cedro, sin contar la pirámide del Templo Mayor de Huitzilopochtli, el dios solar de la guerra, que con sus 30 metros de altura, esto es 116 gradas, dominaba la vista de la isla, con sus templos al dios solar y a Tezcatlipoca, el señor de la noche y de la omnipotencia, cuyos cultos hermanaban los aztecas al águila y al tigre, cuya cósmica dualidad y eterno combate era uno de los supuestos de la religión indígena. Al sur del atrio piramidal del Templo Mayor podían contemplarse los palacios de los antiguos reyes sacerdotes, entre los que se destacaban el de Moctezuma I, Axayácatl, Ahuizotl y Moctezuma II.
Grandes aposentamientos con gentiles vergeles, dice Cortés, en tanto que el anónimo añade: había y hay en esta ciudad muy hermosas y muy buenas casas de señores, tan grandes y con tantas estancias, aposentos y jardines, arriba y abajo, que era cosa maravillosa de ver. Yo entré más de 4 veces en una casa del señor principal, Moctezuma, sin más fin que el de verla, y siempre andaba yo tanto que me cansaba, de modo que nunca llegué a verla toda. Era costumbre que a la entrada de todas las casas de los señores hubiese grandísimas salas y estancias alrededor de un gran patio, pero allí había una sala tan grande que cabían en ella, con toda comodidad, más de 3,000 personas. Aquel palacio debió semejar a las casas de Iztapalapa, que otro conquistador tantas veces citado, Bernal Díaz del Castillo, describió minuciosamente. Cuán grandes y bien logrados eran, de cantería muy prima, y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios y cuartos, cosa de ver, y la huerta y jardín, que fue muy admirable verlo y pasearlo, que no me hartaba de ver la diversidad de árboles, y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de flores y rosas, y muchos frutales y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce y otra cosa de ver, que podían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que tenían hecha. En aquel palacio que la admiración de los cronistas nos ha perpetuado, vivía aquel príncipe, en aposentamientos tales y tan maravillosos que me parecerá imposible poder decir la bondad y grandeza de ellas. Y por tanto no me porné en expresar cosa de ellas, mas de que en España no hay su semejante, dice Cortés. Pero junto a estas residencias tenían otras casas que eran verdaderos jardines botánicos, con sus miradores de losas de jaspe, tecali y zoológicos con estanques de todo linaje de aves, jaulas con animales de los montes y selvas, acuarios y hasta una casa para contrahechos y albinos. Es decir, el primer parque de fauna de que guarda noticia la historia de América. Y más allá, saliendo de la isleta de Tenochtitlan, pero prácticamente unida ya en tiempo de la conquista, la porción del México Tlatelolco, en donde al tiempo de la conquista tenía 4 años de ser el señor, el príncipe sacerdote Cuauhtémoc. Tlatelolco podía equipararse en belleza a Tenochtitlan y excederla en importancia si se considera su imponente plaza mercado. Volvamos a citar a Cortés. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 ánimas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercaderías que en todas las tierras se hallan. Bernal Díaz, no menos ponderativo, nos dice que era tan ancha y del compás de la Salamanca, añadiendo que todo su piso estaba embaldosado, empedrado de piedras blancas como losas, quizá mármoles poblanos de tecali, y muy encalada, bruñida y limpia. Allí se comerciaba con todo lo que el gran imperio producía y enviaban por tribulación y venta a la gran Tenochtitlan. Los joyeles de oro, plata y piedras preciosas de la Mixteca, las aves y plumería del sur de Veracruz, Chiapas y Guatemala, las hierbas medicinales de la meseta, la loza de Cholula y las piedras y mármoles de Puebla, el algodón de Veracruz y el cacao de Tabasco, las frutas del trópico oriental, los pescados de la laguna y del golfo. Junto a la plaza se encontraban una casa, como audiencia, en la que los jueces libraban los casos y desde luego el templo y pirámide de la propia fracción de la ciudad mexicana. Fue este el maravilloso solar que el destino deparó a Cuauhtémoc para su defensa.